con poco interés, es que no nos mira como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor, administramos los tesoros de Dios, guardamos su ley como prueba de fe, benditos del Padre así como Él nos ve. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Mis queridos hermanos y amigos, reciban un saludo muy especial de su servidor, el pastor Vladimir Polanco, y del pastor Roberto Herrera. Gracias por estar en sintonía con nosotros y por permitirnos compartir esta serie de estudios basados en el libro Como Él nos ve. Ya, pastor Herrera, estamos casi a mitad de estudio del libro. Sí. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 5, que se titula De la teoría a la práctica. Y como es nuestra costumbre, vamos a orar para dar inicio a nuestro programa. Padre querido, una vez más queremos pedir tu dirección, suplicarte que tú puedas hablar a través de nosotros,
y que nuestros oyentes y nuestros lectores podamos, oh Señor, todos juntos convertirnos en creyentes, en personas que no solamente viven la verdad, no solamente la creen, sino que la llevan al día a día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Roberto, el primer concepto que yo quiero que tratemos en este estudio del capítulo número 5 tiene que ver con esto. Vivimos en una sociedad donde vale mucho lo que tú presumes. Si tú tienes un buen carro, entonces tiene más valor. Vale mucho tú tener distintos títulos universitarios. Pero uno de los puntos clave de la lección de hoy es que en realidad para Dios lo que más vale no es lo que yo tenga, no es lo que yo sepa, sino lo que yo haga. Y en una declaración que citamos al inicio de la página 69, allí podemos leer que Jesús, como maestro, fue el embajador de una vivencia religiosa que tenía más que ver con el hacer que con el saber. ¿Cómo usted ve ese planteamiento, pastor? Bueno, yo lo tomo como base para entender que la forma en que Dios nos ve a nosotros es como personas con la capacidad no solo de hablar, sino de actuar. Dios nos ve a nosotros como personas coherentes, emprendedoras, personas que pueden realmente tomar decisiones y echar adelante con su ayuda. Porque si tú miras la forma de enseñar de Cristo, de predicar, era muy práctica. Eran enseñanzas sencillas, directas y sobre todo muy útiles. O sea, con lo que Jesús decía, lo único que se podía hacer era practicarlo. Amen a sus enemigos, perdónense unos con otros. Ese tipo de enseñanza no complica la vida, no invita a filosofar ni a querer explicarla, no. O sea, frente a Jesús, el único llamado es a hacer algo, a actuar. Y como él enseñaba así, yo he terminado pensando, después de leer este capítulo, que él nos ve a nosotros con esa capacidad. O sea, a Jesús no se les ocurre que sus hijos son gente que solo hablan. Él, cuando nos ve, dice, no, tú tienes todo el potencial para hacer lo que hay que hacer. De hecho, pastor, a diferencia de maestros contemporáneos a Jesús en su tiempo, Jesús no andaba apurado por presentar una religión complicada, una religión basada en muchísimos textos bíblicos, en grandes tratados teológicos. Era una religión de, ¿ves a un hambriento? Dale pan. ¿Ves a una persona enferma? Ayúdale con su necesidad. ¿Ves a un extraviado? Pues oriéntalo. Y ese concepto que usted menciona, de que Él nos ve a nosotros como individuos que tenemos la capacidad de hacer lo que Él hizo, es precisamente lo que Él le reclama a un grupo que, teniendo que hacer, no lo hizo en Mateo 25. Cuando la gente le pregunta a Jesús, y más adelante en uno de los capítulos hablaremos con más detalle de eso, pero la gente le dice a Jesús, pero yo nunca te vi con hambre, yo nunca te vi enfermo, yo nunca te vi en la cárcel. Entonces Jesús dice, no, es que no era a mí. Cuando se lo hacías a uno de mis hermanos más pequeños, era como si me lo hicieses a mí. O sea, para Jesús, una iglesia que pone en sintonía la práctica con la teoría es el ideal. Y el ser humano, como es natural de usted, de mí, el ser humano tiende a estar en los extremos.
Por un lado, tú te puedes encontrar algunos que no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de la verdad, se limitan a, yo le doy comida al pobre y eso es lo que yo tengo que hacer. Bueno, Jesús le daba comida al pobre, multiplicaba los alimentos, pero dice en Lucas 20:21 que la gente le decía a él, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. O sea, lo que él decía y enseñaba era recto. No podemos ahora de no, es que yo lo mío no es compartir, no es predicar, no es enseñar la palabra, lo mío es resolver. No. Jesús era una perfecta combinación. Entonces, usted tiene gente que rechaza la práctica y tiene otros que son como los fariseos, grandes teóricos. Te agarran y te duran 2 horas dándote un gran sermón, pero luego no accionan bajo ninguna circunstancia. Y no es una problemática solo del tiempo de Cristo. Todavía hoy nosotros batallamos entre la teoría y la práctica. Todavía hoy muchos nos acomodamos en la teoría y otros, como usted dice, se refugian en actos puntuales, ¿no? Pero sin estar seguros si eso tiene una base que lo garantice. Probablemente cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, nos regaló la imagen más clara de lo que para él significa dejar solo de hablar y actuar. Y todo el capítulo que usted armó, el capítulo 5, es más bien un estudio básico de la parábola. Y es interesante cómo comienza la parábola, porque todo tiene que ver con la parábola. O sea, Cristo contestó así por la forma en que se dieron las cosas. Viene un maestro de la ley, y estamos hablando del capítulo 10 de Lucas, un maestro de la ley, o sea, un escriba, alguien que sabía la teoría, pastor, alguien que sabía qué dice la Biblia, ¿no? Lo sabía. Y entonces el maestro vino a hacerle una pregunta a Jesús. Claramente Lucas se asegura de decir que lo estaba haciendo para probar la sabiduría de Cristo, a ver qué Cristo iba a decir. Y la pregunta fue sencilla, maestro, si yo hago qué cosa, voy a heredar la vida eterna. Pero el maestro de inmediato, Cristo, se dio cuenta de lo que estaba en el ambiente y decidió regalarle una lección a este señor que ha sido una bendición para nosotros hoy día. Porque todo lo que quiere Cristo es que sus hijos no se queden solo en un lado del asunto. Teoría y práctica. Una religión útil. Y entonces el maestro le contestó con otra pregunta. No, dígame una cosa. ¿Qué dice la ley? O sea, ¿cómo usted lee? Porque Jesús sabía que el hombre se sabía la teoría. Porque Jesús sabía que lo que el hombre necesitaba era incluir la práctica. Entonces lo puso a él mismo a contestar la pregunta. Y el hombre que vino por lana salió trasquilado, porque el que vino a probar a Jesús, cuando Jesús lo probó, cayó redondito, porque no aguantó la oportunidad de demostrar cuánto sabía. Correcto. Y de inmediato el maestro le dijo a Cristo, en el versículo 27, que bueno, pues para guardar la vida eterna lo que tengo que hacer es amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces, pues el maestro se limitó a decir, no, pues entonces ve y pon en práctica. Haga eso. Exactamente. O sea, usted está bien. A usted lo único que le falta es hacer, o sea, pasar de la teoría a la práctica. El hombre la teoría la dominaba a la perfección. Usted está bien de teoría. Lo que le faltaba era hacerlo. Sí, esa y cosa. entonces, ¿será que esa es la situación en la que nos encontramos muchos Sí, de, puede ser. de los que tenemos un gran conocimiento religioso? sí, O sea, sí. pregúntame sobre el sábado, te voy a dar todos los textos bíblicos que hablan sobre el sábado. Pregúntame sobre el estado de los muertos, te voy a explicar que el muerto ni se va al cielo ni se va al infierno. Pregúntame lo que debo comer y te voy a citar Los Levítico diezmos de 11, las Deuteronomio ofrendas. 14, los diezmos y la ofrenda. O sea, Yo sé yo todo. conozco todo Lo que dice la Biblia. lo que dice la Biblia. Ahora, Si cuando es Dios hacer- me mira, Sí, Dios me pregunta, ok, Vladimir, sacaste 100, te lo sabes. sacaste 100, Sí, ¿lo haces? es el punto. Entonces, hermanos, eso es fundamental para nosotros. Tenemos que hacerlo. Y
Lo interesante, Pastor Roberto, que como somos los humanos, ¿no? El maestro, cuando se ve confrontado con esto, Dijo, no, tengo que, entonces tengo que sacudirme. Sí, pues. me voy a sacudir. Sí. Y entonces le dijo al Señor, como él había dicho, ¿no? Que había que amar al prójimo. Sí. Entonces, bueno, ok, ¿y quién es mi prójimo? No, el hombre quería seguir teorizando. Sí, quería seguir teorizando. Sí. Exactamente. Me tumbó gustó mucho aquella, eso. vamos a levantar. Ahora vamos para acá, vamos a debatir aquí. Sí. ¿Quién es mi prójimo? Esa pregunta era un término, era muy discutida en los círculos de aquel entonces. Okay. Permíteme leerte en la página 71 de Como Él Nos Ve, las discusiones que se daban sobre esa pregunta tan sencilla. Okay. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué se decía? Entonces, citamos aquí, por ejemplo, para un fariseo nada más eran prójimos los demás fariseos. Oh. Para los esenios, otro grupo religioso de la época, no consideraban prójimo a los hijos de las tinieblas y además argumentaban que era un deber sagrado, oigan estos religiosos, odiar a los impíos. Oh. Ciertos rabinos consideraban que los herejes, los delatores y los degenerados no eran prójimos. Y por eso había que arrojarlos a una fosa y nadie debía sacarlos de allí. Wow. También decían que tu enemigo no era tu prójimo. En fin, el maestro de la ley quiere conocer la posición de Jesús en torno a esa cuestión. Porque lo que había en aquel entonces era, hombre, nadie es prójimo mío. O sea, este es un impío, no es mi prójimo. Este cree diferente a mí, no es mi prójimo. Este no es de mi iglesia, no es fariseo como yo, no es mi prójimo. Este no ha recibido la verdad del sábado, no es mi prójimo. Entonces por eso es que el maestro, el hombre viene y le pregunta a Jesús, dime tú quién es mi prójimo. No, o sea, si ningún maestro ha podido dar una gran respuesta, vamos a ver qué vas a decir tú. Y de hecho, pastor, yo creo que todavía seguimos elaborando teoría de quién es mi prójimo. La vez pasada alguien me dijo, no, a esa persona yo la tengo en mi lista negra. Por el color de la lista me da la impresión que no era prójimo. No era prójimo. Todavía nosotros seguimos categorizando a las personas. Sí, señor. Así que va a ser interesante en el próximo segmento ver lo que Jesús contestó sobre esta pregunta. No se muevan, ya mismo estamos aquí con ustedes en Como Él Nos Ve. Como Él Nos Ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Espero que estén disfrutando como nosotros del estudio del capítulo 5 de Como Él Nos Ve, de la teoría a la práctica. Y aquí quedamos muy revueltos con esa pregunta que el maestro le hizo a Cristo, el escriba, el maestro de la ley, ¿quién es mi prójimo? Pastor, Lucas dice, el evangelista, que de nuevo el maestro se rehusó a dar una respuesta categórica. En otras palabras, a entrar en el can de la teoría y de la filosofía. Pero Jesús esta vez no le preguntó tampoco al Señor qué dice la ley, qué dice lo que él es, sino que decidió contestar con una historia. Y la historia es lo que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano, ¿no? Un hombre que salió de Jericó. ¿Hacia dónde iba el Señor? Hacia Jerusalén, pastor. Sí. Digamos, en el camino fue asaltado, golpeado y casi dejado por muerto. Y entonces, mientras estaba ahí muriendo, pasó un levita, un sacerdote. Estos dos personajes de la alta esfera del mundo religioso judío pasaron, pero consideraron que no tenían el tiempo, ni era de su incumbencia pararse a resolver esa situación o ayudar a la persona. Y en un giro inesperado de la historia, Jesús entonces luego dijo que después que pasó el levita y el sacerdote, dos de los hombres más santos de Israel, entonces después pasó un samaritano. Y el samaritano se detuvo, pastor, y primero dijo Cristo que hizo todo lo que pudo para darle los primeros auxilios al Señor. Le sanó con aceite, con vino, le curó las heridas.
lo tomó, lo montó en su caballo, lo llevó a un lugar donde podía descansar y atenderlo, se quedó ahí a ver qué hacían con él, y cuando ya el tiempo llegó que él tenía que irse, pagó una cantidad de dinero para que siguieran dándole los cuidados, y dijo que si no era suficiente, volvería, cuando regresara iba a pagar el resto. ¿Por qué esta historia de Cristo es tan perturbadora? ¿Qué elementos están ahí que no deberíamos perder porque Cristo la escogió para contestar esa pregunta que generaba tanta controversia? Mira, quizás vamos a comenzar resaltando un elemento que da el mismo intérprete de la ley, porque él le hace una pregunta a Jesús. Jesús le cuenta la historia que usted acaba de relatar, y entonces Jesús vuelve y le hace una pregunta a él. Sí. Dime tú, ¿quién fue el prójimo? Y entonces fíjate que el hombre logró dar en el clavo, porque la respuesta que él da en el versículo 37, Lucas 10:37, es que el prójimo el que tuvo compasión. Fue el que tuvo compasión. Sí. Yo demuestro entonces que soy prójimo teniendo empatía con el ser humano, solidarizándome con el dolor y con la tragedia del otro. Y es interesante que en el relato el que tuvo compasión no fue el religioso. El que tuvo compasión es una persona que ni nombre mencionan, pastor. No se dice de dónde era. No se dice su nacionalidad, no se habla de su religión, solo se habla de un hombre samaritano al que ayudaron, okay. que asaltaron. O sea, Okay. no se da detalles, no se da detalle de ese hombre. O sea, yo no puedo decir, es que el levita no lo ayudó porque no era judío. No puedo decir, es que el sacerdote no lo ayudó porque era un pagano. No puedo decir, es que no lo ayudaron porque la Biblia no entra en detalle con respecto a esa persona. La Biblia lo da sin nombre, lo da sin raza. Es como para que la Biblia decir, ese individuo somos cualquiera. Todos estamos necesitados de compasión. Todos, sin importar mi iglesia, sin importar mi nacionalidad, sin importar mi raza. Todos necesitamos de compasión. Si realmente yo quiero revelar el lado más humano de mi experiencia cristiana, eso se manifiesta teniendo compasión, pero no teniendo compasión de la persona que yo considero buena, teniendo compasión de una persona que yo ni siquiera sé quién es, porque la compasión no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con género, no tiene que ver con criterio religioso. La compasión es algo que yo como un hijo de Dios reflejo hacia la persona que está atravesando un momento de necesidad, sin importar quién sea esa persona. Así que ese es un elemento clave, pastor. Compasión. Muy bien. Yo no quiero perder que usted notó y nos ayudó a notar a todos que el Señor hizo una pregunta a Cristo, pero al final Cristo le devuelve la pregunta, pero totalmente cambiada. El filósofo pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque el filósofo lo que anda buscando es de dónde se agarra para no hacer nada. Pero Cristo, la pregunta de Cristo es, ¿quién fue prójimo de él? En otras palabras, Cristo está diciendo, lo que debe importarte a ti no es tanto a quién tú debes ayudar, sino a quién estás ayudando, a quién estás mostrándole la compasión que hay en tu corazón. En otras palabras, de nuevo, práctica, de nuevo, haz algo. ¿Con quién estás haciendo algo? Hacia ahí iba la pregunta, ¿no? ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién fue de los tres el que hizo algo? Por lo general, nosotros andamos buscando el prójimo. Sí. Y por eso era que el fariseo escogía. Yo escojo, Exactamente. El prójimo es otro así, es otro allá. Pero Jesús dice, no, tú no tienes que andar buscando quién es el prójimo. Tú tienes que ver de quién tú
tienes que ser prójimo de otro, lo que indica entonces que la actitud del ser prójimo no es una actitud pasiva, sino activa. Yo no puedo andar por la vida esperando que otro sea el prójimo mío y que otro venga y me ayude y que otro venga y me consuele. No, Jesús te dice a ti eso, ok, tú, ¿de quién eres prójimo? Bueno, yo soy prójimo de la vecina mía que le ayudo con los niños, pues yo soy prójimo de mi compañero de trabajo que llegó desesperado y yo tuve que dedicar unos minutos para consolarle. O sea, yo soy prójimo cuando actúo en favor del otro. Sí. Y mi prójimo, por lo tanto, es cualquier ser humano que necesite apoyo, compasión, acompañamiento, ayuda, de cualquier índole, especialmente si es para llegar a conocer el amor de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted hizo en el capítulo 5, Pastor Polanco, de movernos a fijarnos en los personajes de la historia. Cada personaje que manejó Cristo tenía una razón de ser. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿por qué se rehusó Cristo a ponerle un nombre, una nacionalidad o una categoría al señor que maltrataron, al que asaltaron? ¿Por qué nada más dijo, era un hombre? ¿Por qué? Precisamente para no caer en las etiquetas Ok. que habían establecido los religiosos de aquel entonces. Perfecto. Si guarda la ley, es mi prójimo. Si la desobedece, no. Si es un hombre, sí. Si es una mujer, no. De hecho, la expresión un hombre es genérica. Sí, es sí. un ser humano. Debería ser la traducción más literal. ser humano Un ser humano. Un ser fue humano. asaltado. Un ser humano. Ya. Si era dominicano, si era venezolano, si era colombiano, si era judío, si era gentil, es un ser humano. Sí. Era rico o pobre, no importa, es un ser humano. Era religioso o era ateo, es un ser humano. El punto es que hay un ser humano que está en necesidad. Sí. Y lo más común, pastor, usted solamente tiene que mirar alrededor y va a encontrar a ese ser humano en necesidad. Ok. Porque la desgracia es omnipresente. Es universal, sí, sí. Es sí. universal. Y por lo tanto, la compasión no puede tener etiquetas Tampoco. ni categorías. Y la religión de Cristo es así, es basada en compasión, en amor, en misericordia. Por todos. Por todos. Segunda pregunta, pastor. ¿Por qué, habiendo tanta gente en el país, Cristo agarra y pone un levita y un sacerdote a pasar por ahí y a pasar esa vergüenza que pasaron? Bueno, ahí hay una intención también geográfica y cultural. Los sacerdotes vivían en Jericó, la Muchos gran de mayoría ellos, de ya, ellos. ok. Jericó era uno de los barrios buenos, exclusivos De gente religiosa, gente... de la zona, ¿no?, de Israel. Y Jerusalén era el lugar donde estaba el templo. Entonces era común que en esa ruta entre Jerusalén y Jericó pasaran Sacerdotes, los religiosos, levitas y sacerdotes que iban a dormir a Jericó, pero que venían a trabajar en el templo de Jerusalén. Entonces, era una ruta donde supuestamente pasaban mucha gente buena, pastor. Pero está fuerte eso de, mucha gente buena. de venir de la iglesia. Venir en la ruta de la iglesia. En la ruta de la iglesia. No era que usted se iba por otro lado, no. En la ruta de la iglesia. O sea, yo digo, por ahí yo puedo irme, porque por ahí pasan los religiosos. Si tengo un problema, me van a ayudar. O sea, yo vivo cerca de ti, ahí en Miami, si tengo una situación, bueno, Roberto está cerca de mí, viene en mi auxilio. Cualquier persona que fuera por allí decía, hombre, va a aparecer en algún momento un levita, un sacerdote, religiosos que proclaman el nombre de Dios, me va a ayudar. Sí. Bueno, ahí viene lo irónico del caso, que aquellos que debían ayudar fueron los que negaron ayuda. Y es interesante, negaron la ayuda, negaron mostrar compasión basándose en argumentos religiosos. Sí, estaban ocupados en su religión. O sea, no podía pararse, ese señor iba al templo, entraba al servicio, tenía que ver con el sacrificio, o sea... Bueno, por ejemplo, Wow, una de las cosas, ¿no? El sacerdote no podía tocar un muerto. Sí. Entonces ellos ven el hombre ahí, lleno de sangre. No, puedo. La ley dice Sí. que, pero la ley dice que no puede tocarlo y está muerto. Sí. Pero ¿qué hacen ellos cuando lo ven? Sí. O sea, se dan la vuelta. Está muerto, bueno, ya está muerto. acércate y mira a ver si está muerto, por lo menos, Mínimo. ¿no? Pero como en nombre de la religión, Sí.
uno termina Sí. dejando a una suerte terrible a una persona. La historia todavía es pertinente. Creo que la gran lección que Dios nos está diciendo es que podemos estar tan ocupados con la religión, con la iglesia, que en realidad nos convertimos en inútiles religiosos. Y Cristo con esta historia está haciendo una protesta, está diciendo, no, mis hijos están en el mundo para hacer bendición, para tener los ojos abiertos, para dar una mano de ayuda. Lo que Jesús dice en esta historia es, donde quiera que haya un hijo mío, que haga lo que pueda, pero que alivie el dolor, que cure, que sane, que consuele. Y ahora, pastor, dígame, antes que terminemos este segmento, ¿por qué un samaritano? Antes de terminar de pasar al samaritano, Roberto, no puedo dejar pasar el concepto de el religioso que cuando ve al ser humano en problemas pasa de largo. O sea, es una religión que no está centrada en el ser humano. Y por eso Jesús recurrió a un ejemplo extremo. Sí. Miren, ese es el samaritano. ¿Quién era el samaritano? El samaritano era una persona que religiosamente era dudosa, porque los samaritanos tenían una mezcla de la adoración al Dios de Israel con dioses paganos. Número 2, étnicamente también eran dudosos, porque los samaritanos fueron resultado de una mezcla de las 10 tribus del norte con los asirios que se trajeron, entonces, y esa gente no se sabían quién era. Sí. O sea, ritualmente dudoso, étnicamente dudoso, y el comportamiento del samaritano no siempre era el mismo. O sea, el samaritano también no es que era una persona muy buena, sí. Tanto así que los judíos preferían dar la vuelta, sí, para no entrar en contacto con Samaria. Entonces lo lógico era, si el levita ve y sigue de largo, si el sacerdote lo ve y sigue de largo, el samaritano, que es el peor de todos, no, ese sí que lo verá y no solamente seguirá de largo, se aprovecha, se parará a quitarle lo que tiene y robarle. Estoy ansioso, pastor, del próximo segmento. Vamos a hacer una pausa, sí, okay, porque cuando regresemos vamos a ver las implicaciones que tiene esta maravillosa parábola. Sigue aquí en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Estoy seguro que ustedes están emocionados, igual que nosotros, mientras vamos desarrollando las ideas que aparecen en el capítulo 5 de la teoría a la práctica. Bueno, pastor, en un ambiente como el que Cristo contó esta parábola, con tantas ideas, teorías que habían, debió ser un impacto emocional cuando apareció este samaritano en la historia, ¿no? Debe ser un golpe fuerte, y sobre todo con los rasgos que lo pintó, con lo que el hombre hizo, ¿no? Yo creo que hasta los mismos discípulos de Cristo no se esperaban el desenlace. Wow. Porque ya en el capítulo 12 de Lucas, ellos le van a decir a Jesús que le mande fuego a los samaritanos y los consuma. Porque es que nadie quería a un samaritano. Dice wow. Flavio Josefo que el problema entre un historiador judío contemporáneo a los escritores del Nuevo Testamento, que el problema entre judíos y samaritanos era prácticamente insoluble, porque es que los samaritanos se metieron al templo y le tiraron huesos de muertos y lo contaminaron. Y eso era un sacrilegio, pero grandísimo. Así que nadie esperaba, ni los discípulos de Jesús ni los fariseos, que el samaritano fuera el héroe de la historia. El héroe de la historia. ¡Qué elección! Pero, ¿por qué Jesús resalta esto? Porque Jesús lo que quiere resaltar es la compasión. Y una persona de quien no se espera compasión fue el que actuó con compasión, lo cual indica que esa visión de Dios para con nosotros, de vernos como entes compasivos, puede ser una realidad, pastor, incluso en el más grande de los herejes. Usted no puede decirle a Dios, Señor, es que yo no soy capaz, tú porque no me conoces. Claro, yo conozco a ese samaritano y el samaritano lo fue. No, Señor, mira, es que tú porque no sabes la vida que yo tengo. No, yo sé la vida que tú tienes, pero si yo te digo que el samaritano pudo actuar con compasión, es porque yo estoy seguro
que tú también puedes hacerlo. Sabe que a mí me impresiona ver, el maestro era un maestro contando historias, ¿no? Pero Jesús nunca le dice a ellos en la historia, él sabía el prejuicio, Jesús nunca le dice, el samaritano fue el hombre bueno, el samaritano fue... Jesús deja que ellos mismos tengan que decirlo y le pregunta, ¿quién de los tres fue? Y qué interesante, pastor, porque los tres tenían bien identificado levita, Sí. sacerdote, samaritano. Pero como la respuesta era, el tipo ni siquiera dijo la palabra samaritano. No, es que no se iba a atrever a decirla. No pudo. Tuvo que decir, no, el de la compasión. Pero ¿sabes qué? No pudo dar una mejor respuesta, Claro. porque exactamente eso era lo que quería Cristo. A Cristo no le importaba la etiqueta. A Cristo le importaba hacer notar que la verdadera naturaleza, o que la naturaleza de la verdadera religión, no tiene que ver con categorías. No sé, ser cristiano no es ser pastor o anciano de la iglesia, o el que canta, o el que predica, o el que más sabe de Biblia. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza de la verdadera religión. Ser cristiano no significa tener una mala fama y en que Dios te trae a la iglesia. No, ser un samaritano. Si no haces la voluntad de Dios, no sirve de nada, como tampoco sirve de nada ser un sacerdote. La verdadera religión es ser como Dios. ¿Y cómo es Dios con nosotros? Compasivo, amoroso, misericordioso. ¿Y cómo nos ve a nosotros Él? Con capacidad de ser así. Y por eso se resiste a vernos perder el tiempo solo en teoría, en discusiones. Por eso se resiste a que nosotros tomemos la iglesia para convertirla en un club, donde vamos a recrearnos, a divertirnos. A Él le parece que hay demasiado que hacer en este mundo para que sus hijos seamos inútiles. Y nos desafía no a ser sacerdotes ni levitas, no a ser samaritanos, sino a hacer algo, lo que podamos, pero algo que represente mejor Y su nombre. todos podemos ser compasivos. Eso sí. De hecho, en la página 75 del libro hay una declaración donde se habla de la naturaleza de la verdadera religión. Y entonces, miren lo que dice Elena de White hablando sobre este tema. Elena de White dice que en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que la verdadera religión no consiste en sistemas, en credos, en ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros. ¿Hacer el mayor bien a quién? A otros. Entonces, el sujeto principal de la religión no soy yo. El sujeto principal de la religión es el otro. De hecho, la palabra religión lo que significa es religar, unir. Pero esa unión es un proceso que se da entre el otro y yo. Lo que indica, pastor, que la religión no puede ser egoísta. La religión no puede estar centrada en mí. La religión no puede estar buscando su propio beneficio. Cristo nunca se agradó a sí mismo. Yo no vine a la iglesia para agradarme. Yo no vine a la iglesia para sentirme bien. Yo no vine a la iglesia para estar más contento. Hay gente que viene a la iglesia y lo que se pregunta es, ¿pero por qué la iglesia no hace nada por mí? Es que tú viniste a la iglesia para hacer algo por otros, para extender tu mano solidaria a otro, para expresar palabras de amor y de consuelo al otro, para ligarte con el otro. Si tu religión no te lleva a tener esa cercanía con el otro, entonces, dice Elena de White, no es verdadera religión. El levita y el sacerdote tenían la verdadera doctrina, pero no estaban vinculados ni relacionados con el otro. Y la razón era sencilla. Conocían la verdad en teoría, lo que dice la Biblia, pero no lo hacían. Pero no lo practicaban. Yeah. Y no lo practicaban porque no tenían compasión, Yeah. porque no tenían amor, porque el otro no le importaba. Y qué triste sería que la iglesia del siglo XXI
no aprenda el ejemplo. Yo creo que sí, yo creo que estamos llamados a aprender la lección. No tengo que ser un samaritano para ser cristiano, pero tengo que hacer como hizo este samaritano, Pastor Vladi, porque este samaritano hizo como hace Dios. Usted llamó mi atención cuando dijo, el vocablo misericordia, compasión, que Jesús usó en la historia para referirse a lo que hizo el samaritano, es el mismo que en Lucas 15, verso 20, se usa para hablar de la actitud que tuvo el padre con el hijo pródigo. Pero ¿qué resulta? Que ese padre de la parábola del hijo pródigo representa a Dios. Correcto. En otras palabras, el samaritano, no sé si tiene buena fama, si era buena gente, pero en ese momento hizo como Dios hubiera hecho. Si Dios pasa por ahí en el momento en que ese hombre tuvo la desgracia, hubiese hecho lo mismo que hizo el samaritano. Y por eso nosotros en este mundo tenemos esperanza, porque Dios no nos ve tirados y nos deja ahí tirados. Él siempre hace algo, porque el amor hace algo. Y a mí me encanta cómo Jesús se tomó el tiempo para decir que el samaritano hizo algo. No solo curó, no solo lo montó, no solo lo llevó al mesón, sino que Jesús dijo, metió la mano al bolsillo, sacó dinero, y no poco dinero, Pastor Vladi, y dijo, me lo atienden. Y si falta, voy a traer más dinero. Habrá una lección que nos ayuda a entender de qué se trata la compasión cuando habla Cristo. Ese es un punto importante, porque el samaritano mostró compasión haciendo una inversión. Sí. A veces nosotros decimos, sí, somos compasivos, sí, yo te amo, yo te quiero, pero ¿estoy dispuesto a invertir para que la situación del prójimo cambie? Muchas veces la mejor manera de mostrar que somos seres compasivos no es diciéndolo, es haciendo. Dice Santiago que la religión pura y sin mancha es aquella que va en auxilio del huérfano, de la viuda, del necesitado, es aquella que toca algo que nos duele siempre, que es el bolsillo. Usted no puede decir que es compasivo si esa compasión no se manifiesta en un acto concreto que conlleve una inversión que trate de aliviar el dolor, el sufrimiento, la tragedia del otro. Así que aquí un detalle interesante es, Dios te bendice con recursos. Tremendo. Para que tú utilices esos recursos para mostrar su amor. Tremendo. Maravilloso. Ya volvemos para los minutos finales. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Pastor Polanco, Pastor Herrera, ha sido impresionante el estudio de este capítulo. Y me estoy preguntando qué puede hacer mi iglesia, qué pueden hacer los miembros de la iglesia para poner en práctica estas enseñanzas. Deberíamos asegurarnos, en primer lugar, de que en cada congregación ninguna persona que sea miembro esté enfrentando una situación de necesidad o vulnerabilidad, sin recibir la compasión por medios de actos correctos de sus hermanos de la iglesia. Esto requiere que se activen o se refuercen, según sea el caso, iniciativas permanentes en ese sentido, como lo enseña 1 Juan 3:17. ¿Qué hace tu iglesia? Nos preguntamos. ¿Qué hace tu iglesia con los huérfanos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia con nuestras viudas necesitadas? ¿Qué estamos haciendo con las personas que están presas, con los que están enfermos, con aquellos que están desamparados? Según lo que hemos aprendido en este capítulo, la respuesta a estas preguntas dice más de nuestra iglesia que la doctrina que creemos. Hay algunas lecciones que este capítulo nos enseña. Toda congregación debe tener un plan de trabajo que permita que la Agencia de Desarrollo de Recursos Asistenciales realice su obra en favor de los necesitados de la comunidad.
La compasión ha de ser un elemento distintivo en todas las congregaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El espíritu de la compasión es el espíritu del cielo. De inmediato tenemos a nuestros invitados para la conclusión del estudio de este momento. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Queridos amigos, gracias por estar ahí. Ha sido una bendición repasar junto el capítulo 5. Pero hay preguntas que cada uno tiene que contestar. ¿Quién eres tú en la historia? ¿El levita? ¿El sacerdote? ¿El samaritano? La respuesta la dan tus prioridades. ¿Cuánto te importa la gente? ¿Estás haciendo algo para mostrarlo? ¿Hasta qué punto tu amor por Dios te mueve a hacer algo por los hijos de Dios? Porque como bien señala el pastor Polanco en este capítulo, al final de esta historia lo que tenemos que entender es que en algún sentido todos nosotros somos ese hombre que fue golpeado y asaltado camino a Jerusalén. Y en ese sentido todos necesitamos un buen samaritano. La buena noticia es que Cristo fue y es ese buen samaritano que vino, pasó por donde nosotros estábamos, se detuvo para ayudarnos, para perdonarnos, para salvarnos. Renunció a todo, a su vida en el cielo, y lo dio todo, incluyendo su vida, para que nosotros pudiéramos recuperar y tener la nuestra. Eso es el buen samaritano, eso es tener compasión y misericordia. Y claro, ese Dios, ese Jesús, tiene toda la moral para decirnos ahora a nosotros, vayan y sean misericordiosos, como Dios es misericordioso. Y ese llamado está en Lucas capítulo 6, verso 36. Podíamos pasarnos la vida entera metidos en la iglesia, jugando a ser cristianos, haciendo programas y sintiéndonos que sabemos mucho de Biblia y teorizando. Pero que quede claro, para todos nosotros, lo que Cristo espera, lo que ha pedido, lo que Él demanda, es que todos hagamos algo. El que tenga dinero, que aporte dinero. El que pueda algún talento, el que tenga tiempo, que lo ofrezca. El que pueda ayudar al que esté en necesidad. Ahí donde usted está, haga algo para gloria de Dios. Porque Dios lo hizo todo por amor a nosotros. Palabra clave de este capítulo, compasión. Jesús tuvo compasión cuando vio a la gente desamparada, sin rumbo, y las orientó. Jesús tuvo compasión de los enfermos y los curó. Jesús tuvo compasión de la gente que no tenía comida y les dio comida. Jesús tuvo compasión del leproso y extendió su mano y lo sanó. El Señor tuvo compasión de los ciegos, por eso les tocó los ojos y les devolvió la vista. El Señor tuvo compasión de la viuda de Naín, por eso resucitó a su hijo. Y ahora lo que el Señor te pide a ti y a mí es, haz lo que yo hice. Compasión, pero ¿compasión a qué? A un vehículo, compasión a una casa, compasión por tu prójimo. En la página 79, en el libro decimos, Jesús vino a la tierra porque tuvo compasión de nosotros y para enseñarnos a nosotros a tener compasión de nuestro prójimo. ¿Cómo Dios entonces nos ve? ¿Cómo nos ve? Dios no se identifica ni nos ve a nosotros como los levitas que ignoran el dolor humano, como los sacerdotes que pasan de largo ante la tragedia humana. El Señor nos ve como un reflejo de lo que Él es. Y si Él es compasivo y misericordioso, Él a sus hijos nos ve también así, como los embajadores de la misericordia divina
que andaremos por las esquinas y por las calles de esta tierra mostrándole a la gente que no solo predicamos teoría, sino que sobre todo vivimos la práctica. Gracias por acompañarnos esta vez. Sin duda te vamos a esperar en la próxima entrega de Como Él nos ve.